era diferente a los demás, que quería alcanzar cosas que otros no, que mi pasión no tenía límites. Aquí todos tenemos un ADN especial. Somos apasionados, innovadores y obtenemos todo en nuestra U para marcar esa diferencia. Llegar donde siempre he querido, la universidad, el lugar que elevó mi potencial y que cada día trabaja por el camino a la excelencia. Esta es mi institución, esta es la Universidad CES. Buenos días a todos. Damos la bienvenida al Simposio Nacional de Propóleos, Propiedades Naturales y Aplicaciones Industriales. Este simposio es desarrollado con recursos. Hi, I'm Sean Levine. I'm a writer, an artist, an editor. Este simposio es desarrollado con recursos provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías del Departamento de Antioquia en el marco del proyecto Generación de Valor Agregado de Propóleos en la Cadena Productiva Apícola Antioqueña. Enviamos un saludo muy especial a quienes nos acompañan conectados desde nuestro canal de Facebook y a los integrantes de las asociaciones de apicultores de Antioquia, Miel del Bosque de Urabá, Azuapisa del suroeste antioqueño, DAPSE del oriente antioqueño y Campo Dulce del Bajo Cauca antioqueño. Los invitamos entonces también a que nos apoyen diligenciando el cuestionario de asistencia a las personas nuevas o que no se les haya llegado la invitación a través del enlace que será compartido en el chat. Esto con el fin de compartirles información y recordarles las fechas de cada uno de los encuentros. De nuevo, les presentamos el simposio, el cual incluye temas que van desde las propiedades naturales de los propóleos, aplicaciones a nivel terapéutico, odontológico y nutricional. Y finalmente, trabajaremos aspectos regulatorios y financieros que se deben tener en cuenta para la comercialización de ingredientes naturales en general. Todos los encuentros tienen una duración de 2 horas, en la cual un experto temático o el equipo de expertos temáticos presentará su tema, que será alrededor de 1 hora, y el tiempo restante del evento para compartir experiencias con los demás asistentes. Pueden hacerlo utilizando el icono de levantar la mano para activar sus micrófonos o a través del chat. Les recordamos que todas las sesiones quedarán grabadas en nuestra página de Facebook, donde pueden acceder a ellas en cualquier momento. En el día de hoy nos acompañan como expertos temáticos el doctor Faiber Jaramillo y la doctora Natalia Zuluaga, quienes nos hablarán acerca del uso de los propóleos en productos alimenticios. El doctor Faiber Jaramillo es ingeniero de alimentos de la Universidad de Antioquia y PhD en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la misma universidad. La doctora Natalia Zuluaga es nutricionista de la Universidad de Antioquia y especialista y magíster en Ciencia y Tecnologías de los Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Esperamos que disfruten mucho de la presentación y le doy la bienvenida al doctor Faiber y a la doctora Natalia para dar inicio al evento. Adelante. Muy buenos días para todos. También los saludo muy especialmente desde acá, desde la Universidad CES, donde me encuentro en este momento. Bienvenidos a este espacio donde continuaremos abordando las temáticas relacionadas con el propóleo, sus propiedades naturales, sus aplicaciones industriales, como ya previamente nos lo referenciaba nuestro compañero Andrés. En el día de hoy vamos a abordar esta temática tan especial como lo es el uso de propóleos en los productos alimenticios. Vamos a iniciar haciendo una contextualización de por qué el propóleo puede ser un alimento funcional, esto debido a sus componentes bioactivos, a la evidencia clínica sobre el uso de este en diferentes condiciones de salud. Vamos también a relacionar algunas propiedades tecnológicas
de dichos compuestos que se encuentran en el propóleo, y estaríamos finalizando con un esquema de diseño y desarrollo de alimentos, específicamente hablando de esas experiencias que hemos logrado tener con el propóleo en diferentes tipos de alimentos. Así que nosotros, desde que tenemos conocimiento, desde que aplicamos la ciencia, somos seres que estamos buscando encontrar toda la información que nos rodea del universo, de nuestro entorno. Nosotros siempre queremos, a partir de los alimentos, encontrar precisamente algo más que nutrientes. Y es por eso que arranco con esta diapositiva del propóleo como alimento funcional, indicando que en este tipo de alimentos, así como en otros productos que denominamos funcionales, lo hacemos debido a que pueden llegar a contener uno o más componentes que denominamos bioactivos, que tienen una influencia mucho mayor en la salud, en la promoción del bienestar, más allá de lo nutricional. Y por esto quiero también relacionar una frase muy importante que mencionaba Hipócrates por allá 400 años antes de Cristo, que decía que tu medicina sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina, porque desde entonces siempre hemos como estado en esa búsqueda permanente del conocimiento, como mencionaba previamente, de la caracterización de ese entorno y por supuesto de los alimentos que potencialmente podrían serlo, como el propóleo. En el propóleo podemos encontrar todos estos beneficios que estamos relacionando en esta diapositiva, de regular procesos metabólicos, de tener una acción frente al estrés oxidativo, de mejorar la fisiología cardiovascular, gastrointestinal, el rendimiento cognitivo y mental, o incluso el rendimiento físico y el fitness. Hay una frase que también me llama bastante la atención y que también quiero relacionar acá, precisamente porque uno encuentra a veces que hay personas que manifiestan como el propóleo es un alimento o el propóleo sí lo puedo utilizar normalmente en una preparación gastronómica o en un producto comercial, sabiendo que es tan amargo, que es tan ácido o que no parece que fuera un alimento. Y me acuerdo entonces de esa frase de Paracelso, por allá en el siglo XVI, donde también decía, nada es veneno, todo es veneno, solo va a depender de la dosis. Y efectivamente por eso es que necesitamos esa caracterización, por eso es que necesitamos conocer nuestro entorno, estos productos que potencialmente tienen, digamos, la oportunidad de estar inmersos en la formulación de un alimento, donde posiblemente tendría bastantes aplicaciones o bastantes usos en general. Con respecto a los compuestos bioactivos que les estaba mencionando, quiero, digamos, también relacionar que esos compuestos tienen una propiedad farmacológica, tienen propiedades medicinales quizá, de inhibir crecimiento de algún tipo de cáncer como el de próstata, proteger contra enfermedades cardiovasculares, controlar niveles de colesterol, trastornos andrológicos, entre otros, que en realidad nos convierte este propóleo en una matriz de gran interés. No gratuitamente se ha convertido desde hace algunos años en una matriz que estudian diferentes investigadores en diferentes latitudes del planeta. Este propóleo entonces contiene unos compuestos bioactivos. Muchos investigadores han logrado esta caracterización encontrando una correlación precisamente entre estos compuestos bioactivos y una funcionalidad que es mucho mayor a la nutricional, que incluso, como referenciaba ahora, tendría una actividad farmacológica o quizá medicinal que demuestra o hace que entonces se genere un interés, una relevancia por trabajar con el propóleo en todas estas latitudes del mundo y que definitivamente tengamos que engranar como todas estas áreas de conocimiento de las ciencias básicas, de las ciencias aplicadas en desarrollo de productos funcionales que repercutan directamente de una forma positiva en los consumidores. Acá en estos compuestos que vemos en esta imagen encontramos unas familias que son bastante estudiadas por la mayoría de investigadores, como son los fenólicos. Encontramos
familias de flavonoides, como lo vemos acá sobre la izquierda en la parte inferior de la imagen, donde podemos relacionar catequinas, quercetina, pigenina, pinosembrina, antocianinas, la luteolina, la galanguina, que están presentes casi que en todas las investigaciones de caracterización que se han relacionado con el propóleo. Seguramente en algunos estarán en mayor concentración que en otros propóleos, porque ya como lo han referenciado otros investigadores, otros ponentes de sesiones pasadas, la variabilidad que presenta el propóleo es muy amplia, ¿cierto? Y va a depender precisamente de la abeja, de la zona, de la estación, de flora, muchas condiciones que van a repercutir también directamente en la composición de ese propóleo. Sin embargo, estos componentes, al igual que los digamos ácidos fenólicos como el cafeico, el ferúlico, el resveratrol, el fumárico, entre otros, van a estar presentes en ese propóleo, y es de esta base donde precisamente nosotros tomamos esa información y la llevamos a la aplicación en diferentes productos alimenticios. Acá podemos encontrar que investigadores de todo el mundo, de diferentes lugares, están haciendo esa caracterización de propóleos, al igual que hemos venido haciendo nosotros, y eso demuestra que no somos los únicos que lo estudiamos, porque no somos los únicos que reconocemos dichas propiedades o dicha posibilidad de uso en diferentes alimentos. Acá podemos reconocer que la variación de estos compuestos fenólicos, de estos compuestos tipo flavonoides, va a depender mucho de esas regiones, va a depender mucho de esas latitudes, como mencionaba previamente, incluso entre nuestros propios propóleos, como lo ven acá en la imagen, estos tres tipos de propóleos de diferentes regiones, San Rafael, Salgar y el Bagre, también presentan unas diferencias que pueden ir más allá del aspecto físico, del aspecto visual, que por consiguiente a nivel estructural también se va a notar esa diferencia. Como le mencionaba entonces, quisiéramos como repasar una serie de artículos, una serie de investigaciones de diferentes investigadores en torno a esa caracterización físico-química de los propóleos. Quisiera arrancar entonces con esta también de la señora Lourdes Delgado, de una caracterización de un propóleo colectado en el bosque primavera, la primavera, Zapopan de Jalisco. Acá podemos encontrar una caracterización desde lo macro de unos componentes que están en forma de macrocomponentes o que realmente corresponden a la gran mayor parte del componente del propóleo, como puede ser la humedad, la ceniza, las sustancias resinosas, el material insoluble en etanol, lo que se extrae con etanol, y unos componentes o compuestos que también van a ser responsables de mayor actividad, como mencionaba previamente, como los fenoles y los flavonoides. Acá vemos de nuevo, entonces, lo que les mencionaba, diferentes orígenes, presencia de catequinas, ácido ferúlico, luteolina, en algunos sí, en otros no, pero en general manteniéndose esa constante de los diferentes componentes. Acá vemos otro estudio, una caracterización química y botánica también de un propóleo chileno y la actividad biológica de dicho propóleo frente a unas bacterias cariogénicas, como lo es el Streptococcus mutans y el Streptococcus sobrinus. Vemos inicialmente entonces una caracterización, los mismos componentes que hemos estado previamente relacionando, ácidos fenólicos, flavonoides, concentraciones de ellos en los diferentes tipos de propóleos, y adicionalmente una evaluación de su actividad antibacteriana frente a estos microorganismos que previamente les había relacionado. Nosotros también en esta investigación se ha hecho una investigación sobre la inhibición que puede tener sobre diferentes microorganismos con el Staphylococcus aureus o el Bacillus subtilis, encontrando incluso que concentraciones de propóleo que están un poco, digamos, más elevadas a las que se trabajaron en esta investigación, pero que también logran unos porcentajes de inhibición bastante interesantes con estos microorganismos, logrando obtener hasta porcentajes de inhibición del 61,39 en el caso del Staphylococcus aureus, o del 32,83% en el caso del Bacillus subtilis.
esto ya nos va a dar idea de que no solamente el propóleo va a poder tener una aplicación o una actividad biológica para aprovecharla nosotros como humanos, sino como una actividad que se puede aprovechar, una propiedad tecnológica en el uso en diferentes matrices alimenticias, de ser antimicrobianos respectivamente. Acá vemos también nuevamente cómo hay diferencias en los diferentes propóleos de diferentes regiones del sur y el centro de Chile que fueron analizadas por HPLC. Es decir, que no solamente las tenemos, esas diferencias entre diferentes propóleos de diferentes países, de diferentes regiones del mundo, sino que incluso al interior de cada región se pueden dar diferencias, como las que presentaba, las que mencionaba ahorita, de los diferentes municipios que hacen parte de este proyecto. Vemos otra caracterización química y la actividad citotóxica de un propóleo libanés. Y acá también, nuevamente, el mismo común denominador de encontrar esos compuestos fenólicos, estos flavonoides, en los diferentes propóleos que se trabajan. Le voy a dar paso entonces a mi compañera Natalia, quien les hablará de esta evidencia clínica que está relacionada precisamente con este tipo de componentes y que posteriormente los utilizaremos o los abordaremos para el uso en alimentos, por su incorporación en alimentos. Bueno, buenos días para todos. Continuamos entonces con esta presentación y teniendo en cuenta lo que ya nos ha mostrado el profesor Feiber en cuanto a la composición en componentes bioactivos, pues asimismo vamos a encontrar la efectividad que tienen diferentes condiciones de salud. La evaluación del propóleo y su efectividad en las condiciones de salud se ha venido estudiando muchísimos años atrás, incluso se reporta que desde los años 300 antes de Cristo se utilizaba para uso medicinal, obviamente pues sin ninguna transformación, aislamiento de sustancias activas, sino como ingrediente extraído netamente de las colmenas. Han sido estudiados múltiples beneficios, tanto nutracéuticos como farmacológicos, y esto se debe a lo que se ha encontrado en su composición en bioactivos, que ya lo ha presentado Feiber, y también se ha visto que por esa efectividad que tiene principalmente en funciones antioxidantes debido a esa composición importante que hay en los compuestos, puede tener efectividad en diferentes enfermedades sistémicas, en donde uno de los principales comunes denominadores en estas enfermedades son procesos de oxidación o procesos de alta concentración de radicales libres. Dentro de los compuestos que se han aislado, que han mostrado mayor interés en salud, pues se mencionan muchos, sin embargo, las que más han mostrado efectividad son el vestitol, neovestitol, la quercetina, entre otros. ¿Cuáles son entonces esos efectos en salud que se han considerado? Efectos antimicrobianos, antiinflamatorios, inmunomoduladores, antioxidantes y antiproliferativos. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros vamos a evaluar la efectividad de un compuesto en alguna condición de salud, nos vamos a encontrar en la evidencia científica con múltiples tipos de ensayos, que van desde los ensayos in vitro, podríamos decir que son los más comunes que podemos encontrar en propóleo, investigación en animales, también hablamos de reportes de casos, series de casos, estudios de casos y controles, estudios de cohorte y ya ensayos que están directamente realizados en humanos, en donde se entrega la sustancia o el alimento que tiene la sustancia a un grupo poblacional. Es importante tener en cuenta el tamaño de este grupo poblacional, las características y los criterios de inclusión y exclusión que se deben considerar para evitar sesgos en el estudio, el tiempo del tratamiento, la dosis que es entregada a cada uno de estos sujetos que son sometidos al estudio, y con base en esto poder llegar a un análisis de si en realidad estos resultados pueden o no ser replicables a otras poblaciones. Esta pirámide nos muestra, digamos,
el nivel de evidencia, cuáles podrían tener mayor nivel de evidencia para ser aplicados. Si buscamos esta pirámide, múltiples autores nos van a mostrar diferentes pirámides, pero lo que más se repite es que los ensayos randomizados y controlados son los que tienen una mayor relevancia y los metaanálisis. En primera instancia, vamos a presentar algunos de los estudios in vitro. En esas evaluaciones in vitro, lo que más encontramos son efectos antibacteriales, anticaries, antifúngicos, antiinflamatorios e inmunomoduladores, antioxidantes y antiproliferativos. Estos efectos, cuando se evalúan, vamos a la siguiente por favor, cuando miramos las condiciones de cada uno de los estudios, nos damos cuenta de la gran diferencia que hay en la aplicación. En algunos de ellos se utilizan extractos etanólicos, en otros se utilizan extractos de cloroformo, en otros se utilizan compuestos aislados. Además de esto, las dosis utilizadas son muy diversas en cada uno de los estudios, al igual que los tiempos de duración. Aquí podemos ver algunos de los estudios que se han realizado en cuanto a función antibacteriana. Esta función antibacteriana se da principalmente porque las sustancias del propóleo o sus extractos han mostrado que dañan la membrana citoplasmática de las bacterias y también inhiben la formación de biocapas. Siguiente, por favor. Bueno, en la función antiinflamatoria, esta evaluación se ha hecho principalmente a nivel tópico, que en este caso no sería de nuestro interés porque lo que queremos es evaluar la aplicabilidad para la inclusión en alimentos que puedan ser para consumo humano. Sin embargo, lo que se ha visto en esa función antiinflamatoria es que se inhiben algunos compuestos que se relacionan con inflamación, como son enzimas como la ciclooxigenasa, prostaglandinas, citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6 y la interleuquina 8, y esto ha mostrado que hay una disminución en la migración hacia cavidad peritoneal, también que ha ayudado en la cicatrización de heridas y que ha favorecido la recuperación ante situaciones de quemaduras. Desde el punto de vista de la función antioxidante, estas son las tres acciones que más se describen del propóleo en ensayos in vitro, y es la prevención de la formación de ese agente radicalario. También ayuda a neutralizar y remover especies reactivas del oxígeno, y también nos ayuda a finalizar esas acciones o esas reacciones de oxidación, que es una reacción en cadena que si no se suspende va a seguir continuamente generando daño. Aunque el potencial antioxidante se encuentra mucha evidencia cuando se evalúa a nivel in vitro de los componentes del propóleo, así como sus extractos, es importante tener en cuenta que aún no son muy claras las dosis en humanos que se pueden utilizar en cuanto al punto de vista de toxicidad, y tampoco conocemos muy bien las dosis requeridas para lograr estos beneficios en humanos. Esa función antioxidante es de gran importancia porque es la que más se ha asociado con la etiología de múltiples enfermedades, en donde en enfermedades mencionamos la artritis, el cáncer, la diabetes, la aterosclerosis, casos de isquemia, fallas inmunitarias e incluso en la función endocrina, en donde la acumulación de especies reactivas de oxígeno es una de las principales características. Se describen aquí también en esa función antioxidante los múltiples métodos de evaluación que hay para determinar esa capacidad antioxidante, y eso también es una limitante para llegar a conclusiones claras sobre su efectividad, porque cada uno de estos ensayos nos van a mostrar resultados que tienen que ver con acciones diversas de la sustancia que vamos a evaluar. Entonces, en muchos casos no podemos comparar estudios, no podemos comparar efectividad por las diferencias que hay en la metodología utilizada. En cuanto a la actividad antiproliferativa, también conocemos que se basan principalmente en ensayos de citotoxicidad.
Hay pocos estudios in vivo, mucho más pocos estudios en humanos, y esto pues también ha sido difícil para poder incluirlo en un producto que nos permita tener una proclama de tal tipo, incluso pues no solo para el propóleo y sus extractos, sino también para otros ingredientes funcionales. Desde el punto de vista in vitro, esa eficacia antitumoral que tiene el propóleo se ha comparado incluso con la que tienen algunos de los productos farmacéuticos más utilizados, y que ese efecto no se ve únicamente en la célula que está en células afectadas individuales, sino también ya en tejidos que han sido neoplásicos. Una de las propiedades que más se describen es propiedades antiangiogénicas, que las propiedades antiangiogénicas se refieren a que nos limitan la formación de nuevos vasos sanguíneos en la vasculatura que ya es preexistente en esa célula cancerígena. Y esto se debe por el contenido que presenta este compuesto en quercetina y luteína. Aquí observamos también múltiples estudios que se han realizado relacionados con su capacidad antiproliferativa. Estos estudios se han hecho para la evaluación en cáncer de vejiga, leucemia mieloide, el carcinoma laríngeo de pulmón, en páncreas, seno, próstata y piel. Entonces, si vemos, también han sido muchos los estudios que se han realizado en la utilidad que tiene contra el cáncer el uso de propóleo y sus compuestos. Sin embargo, no perdamos de vista que estamos evaluando esta efectividad a nivel in vitro. Vamos ahora a un nivel de evidencia que es superior, que ya son las evaluaciones en humanos. Cuando hacemos la búsqueda desde el punto de vista científico, nos encontramos que hay muy pocos estudios, y esto pues se ha limitado también por los permisos o autorizaciones que se deben realizar con comités de ética, porque el estudio en humanos debe ser muy cuidadoso. No podemos probar sustancias que previamente no se haya evaluado su citotoxicidad, y bueno, hay muchos requisitos que deben cumplirse antes de hacer cualquier evaluación en humanos. En primera instancia vamos a hablar de estudios que se han hecho con propóleo y cáncer. En cáncer es importante, te devuelves un segundito por favor. En cáncer hemos visto entonces que cuando se usa el medicamento, la quimioterapia, hay muchos efectos secundarios, y esto se debe a que el medicamento únicamente no actúa en la célula que está enferma, sino que también se puede ir a afectar células que son sanas. Y esto lleva a un deterioro en el funcionamiento de múltiples órganos. ¿Qué sucede entonces con ese tratamiento? Este tratamiento nos va a llevar a una producción de radicales libres que es muy elevada, que se da porque hay un aumento en la peroxidación lipídica, y adicionalmente hay una disminución en los niveles de antioxidantes, llevando a un proceso de nefrotoxicidad, de afectación a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, y sintomatología como náuseas, vómito y todos los síntomas que vienen después de un proceso de quimioterapia. Uno de los estudios que nos han descrito esta relación es este que les traigo el día de hoy. Este es del año 2020, en donde lo que se hizo fue evaluar una dosis oral de propóleos en pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de mama y que han sido sometidas a quimioterapia. Importante en estos estudios que les voy a presentar: no tenemos o no se encuentran ensayos clínicos en donde se evalúe el alimento con el compuesto, que eso también es importante considerarlo, sino que aquí lo que se han hecho son dosis en cápsulas. Son dosis que perfectamente pueden ser incluidas en el alimento, pero que el hecho de que hayan mostrado efectividad en una condición de salud mediante cápsula no quiere decir que con el alimento, con la misma dosis, vayamos a lograr el mismo beneficio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de alimento es una matriz alimentaria completa, donde vamos a encontrar otros nutrientes: proteína, grasa, carbohidratos, fibra, compuestos antinutricionales que pueden afectar la absorción y la utilización de esos compuestos funcionales. En este estudio, entonces, lo que se hizo fue brindar a mujeres de 30 a 50 años que habían sido diagnosticadas recientemente
con mastectomía no habían iniciado su proceso de quimioterapia. Entonces, una semana previa a la quimio se realizó el tratamiento de 250 miligramos 2 veces en el día, o sea, 500 miligramos en total. Esta intervención fue de 3 meses y en la población de estudio iniciaron 60 personas, pero finalizaron las mismas 60. Finalizaron las mismas 60 y aquí, fundamental también tener en cuenta en estos ensayos clínicos es la forma como es entregado el compuesto. En este caso se utilizó el propóleo que se pulverizó después del tratamiento con nitrógeno líquido y se encapsuló en cápsulas de gelatina. En los resultados que encontramos de este estudio, entonces observamos que sí se encuentran modificaciones en algunas variables que tienen que ver con el perfil antioxidante. En esta primera fila que vemos esa relación o ese balance entre las sustancias prooxidantes y antioxidantes, se encuentra que en el tratamiento con propóleo hay una disminución y esta disminución nos muestra una disminución en los niveles de peróxido de hidrógeno, que es un agente oxidante. Luego nos encontramos con la proteína carbonil, que encontramos en la tercera variable. Se ve un aumento en la población que fue intervenida con el placebo y esto nos muestra un aumento en la oxidación proteica. Luego seguimos con la quinta variable, en donde allí lo que se observa es un aumento tanto en el grupo placebo como en el grupo de propóleo, si lo controlamos entre el inicio y el finalizar de la intervención, y esto nos muestra una inhibición de la proliferación. Recordemos que en el tratamiento con quimioterapia pues también se puede lograr esa efectividad. Sin embargo, cuando hacemos una comparación entre el grupo de placebo y el grupo de intervención no encontramos diferencias significativas, lo cual nos puede mostrar que aquí la efectividad pudo darse de esa inhibición de la proliferación, posiblemente por el tratamiento quimioterapéutico. Luego nos encontramos con el factor de necrosis tumoral, que nos habla de reacciones inflamatorias, lo mismo que la interleuquina 2, en donde se observa que en el grupo placebo hubo un aumento significativo y este aumento no se observó en el grupo con el tratamiento con propóleo. Finalmente, entonces, como conclusión de este estudio, se define que el consumo de 250 miligramos de propóleo 2 veces en el día, esta forma de intervención también debe ser considerada porque los niveles de absorción se pueden modificar de acuerdo a la concentración de la sustancia. Entonces, es posible que si yo doy los 500 miligramos de propóleo en una sola toma, no vaya a tener la misma efectividad. Entonces, en este caso, bajo este esquema de tratamiento, se observa que se mejora ese balance oxidante-antioxidante y que también se presenta una menor producción de agentes que son prooxidantes como la proteína carbonil, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 2. En cuanto a las evaluaciones en humanos de la efectividad del propóleo en diabetes mellitus, es de los tipos de estudios en humanos donde podemos encontrar mayor cantidad, ¿sí? Donde podemos incluso comparar dosis, tiempos de intervención, tipos de población. Por ser una enfermedad que está en constante crecimiento, cada vez es más el porcentaje de personas o la prevalencia de diabetes mellitus. Recordemos que en diabetes mellitus podemos encontrar dos tipos. La tipo 1, en donde hay una afectación en la producción de insulina por factores inmunológicos que afectan las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir la insulina. Y tenemos otro tipo de diabetes, que es la que vamos a abordar en estos estudios, que es la diabetes mellitus tipo 2, en donde hay defectos en la secreción de insulina o hay una resistencia a la insulina, es decir, los órganos que la requieren no se encuentran en la capacidad o en la posibilidad de utilizar esa insulina para disminuir los niveles de glucosa. ¿Qué sucede entonces cuando no es posible esa disminución de glucosa? Hay un aumento en los niveles de glicemia en sangre, una hiperglicemia
Y esa hiperglicemia es la que se ha relacionado con mayor concentración de agentes oxidantes. Por esto es que se ha relacionado el uso de productos que tienen capacidad antioxidante con la disminución en algunas de las variables o condicionantes clínicos de la diabetes por disminuir sustancias que son oxidativas. Entre los estudios nos encontramos grandes diferencias en el tipo de propóleo utilizado, en las dosis utilizadas y en el tiempo de intervención. En este caso utilizaron propóleo verde brasilero en pacientes que tenían diabetes tipo 2. Siguiente. Allí entonces se hizo una evaluación con 65 pacientes que fueron aleatorizados. En este caso se dio una sola dosis de 900 miligramos por día de propóleo utilizando el extracto etanólico. El tiempo de duración fue de 4 meses y medio, 18 semanas, y algo fundamental a tener en cuenta en estos ensayos clínicos es la evaluación de consumo de alimentos. En algunas ocasiones en los ensayos clínicos no se tiene en cuenta cuál era el consumo de alimentos al inicio de la intervención, durante la intervención y al finalizar la intervención. Y cuando esto no se considera, esto va a ser una limitante muy grande para las evaluaciones debido a que no vamos a conocer si posiblemente en la ingesta de alimentos hubo un incremento en el consumo de productos que sean fuentes de antioxidante, a traerlo como ejemplo en este caso. Se evaluaron entonces también algunas variables de la función antioxidante y de la tolerancia a la glucosa. ¿Qué nos encontramos entonces en este estudio? No se encontraron diferencias significativas en las variables relacionadas con la diabetes mellitus, en donde normalmente se evalúa hemoglobina glicosilada, la glucosa en ayunas, los niveles de insulina, la adiponectina. Aquí no vimos diferencias, pero sí se logran ver diferencias, siendo positivo el uso de propóleo en el aumento de la glutatión peroxidasa y de los polifenoles totales, que tienen una acción antioxidante muy importante. Adicionalmente, se ve que con el uso de propóleo hay una disminución significativa en los carbonilos y la lactato deshidrogenasa, y esto me muestra que hay una disminución también de agentes que son proinflamatorios. Aquí hay una discusión importante en el estudio y es porque se observa que con el uso del propóleo también se puede llevar a un aumento en los niveles de interleuquina 1 beta, interleuquina 6, y en este caso se habla que la interleuquina 6 también ha mostrado efecto antiinflamatorio y que posiblemente hay un aumento de esta interleuquina para disminuir niveles de la interleuquina 1. Esto todavía debe ser más estudiado, pero es lo que los autores toman como explicación. Y finalmente está el factor de necrosis tumoral, en donde ahí hubo una disminución en el uso cuando se utilizaba el propóleo, y esta disminución también fue significativa. En un siguiente estudio también se evalúa el efecto que tiene el propóleo en diferentes condicionantes o en diferentes variables bioquímicas en pacientes con diabetes tipo 2. Aquí lo que se hace es incluir un grupo de 100 personas, finalmente terminaron la intervención 94 personas. En ellas, tener en cuenta que en estos estudios siempre eran pacientes no insulinodependientes, y aquí se utilizó una dosis de 1000 miligramos repartida en una duración de 90 días. También se evalúa el consumo de alimentos y las variables de función antioxidante y tolerancia a la glucosa. Fundamental en este caso, aquí describían muy bien cuál era esa composición del propóleo. ¿Por qué? Porque la efectividad de ese propóleo va a depender directamente de la concentración de compuestos bioactivos que tenga. Entonces, una de las limitantes de los estudios anteriores era no conocer cómo era esa composición del propóleo en cuanto al contenido de sustancias bioactivas. En los resultados de este estudio, entonces, Fiber, pasas por favor. Piper, pasas porfa la diapositiva. Perdón, a ti no está pasando. Acá me Pues, estaba pasando. no, aquí no. Estamos en la metodología.
Perdón, dejo. Listo. Ahora sí. Bueno, en estos resultados entonces se encuentra que sí pueden haber disminuciones significativas con el uso del propóleo en indicadores bioquímicos de mejoría de la tolerancia a la glucosa. Recordemos que en el primer estudio no se observaron estos efectos y adicionalmente esas diferencias no solo se dan en el grupo de propóleo antes y después de la intervención, sino también entre el grupo de intervención y el grupo placebo. Siguiente. También en este estudio se observan modificaciones en los niveles de colesterol HDL, aumenta significativamente en el grupo de intervención con propóleo y también hay diferencia significativa entre los grupos de intervención. Y finalmente se muestran los condicionantes o los factores que tienen que ver con inflamación y se ve que cuando se usa el propóleo hay una disminución significativa en el factor de necrosis tumoral y en la proteína C reactiva, que son las proteínas de fase aguda después de un proceso de inflamación, se observa que en el grupo de propóleo no hubo un aumento significativo, mientras que en el grupo placebo sí se presentó un aumento en esta proteína de fase aguda. Otro de los estudios importantes en diabetes tipo 2 y uso de propóleo es este estudio en donde también tuvimos pacientes no insulinodependientes con diabetes. En esta tuvimos una población de 62 pacientes. Aquí utilizaron una dosis de 1.500 miligramos repartida en 3 veces al día. Es una dosis superior, sin embargo, con un tiempo de intervención inferior que fue de 2 meses. No se describen la composición del propóleo utilizado, únicamente se menciona que es de Irán. También tuvo un buen control desde el punto de vista de evaluación de consumo de alimentos y se evaluaron variables similares a los anteriores estudios. En los resultados se encuentra una excelente acción del uso de ese propóleo. Recordemos que eso es ese propóleo característico de Irán, 500 miligramos 3 veces al día, en donde en todas las variables evaluadas, tanto de tolerancia a la glucosa como de función antioxidante, hubo una respuesta positiva del uso del propóleo con diferencia significativa entre los dos grupos de intervención. Vamos a una siguiente área que también se ha evaluado con el propóleo y es la efectividad que tiene en la función cognitiva, específicamente hablando del Alzheimer, que como es una enfermedad que poco a poco está ganando terreno en la población, se ha estado estudiando y se ha visto que la neuroinflamación es lo que está más involucrado en promover el daño neuronal y el depósito de una sustancia que se llama beta-amiloide, que es la que me inhibe la transmisión de la información de una neurona a otra, afectando el desarrollo cognitivo, afectando también la sinapsis de neuronas y por ende los procesos de aprendizaje y demencia han sido afectados. El propóleo se ha estudiado entonces como una potencial sustancia funcional para su prevención debido a esa capacidad antioxidante. Tenemos este estudio que se hizo con pacientes adultos, ya adultos mayores en Brasil, que vivían en una latitud alta. Las personas que viven en una altitud alta, que viven a esas alturas elevadas, están expuestas a ambientes donde la disponibilidad de oxígeno es muy baja y esto lleva a un proceso de estrés oxidativo, llevando posteriormente a procesos que son de inflamación y de disfunción cerebral. Por eso se evaluó en este grupo poblacional. Fueron en total 60 pacientes ancianos, se entregaron 6 cápsulas por día y el tratamiento se ofreció durante 24 meses. Allí lo que buscaban con esas 6 cápsulas era que cada uno de esos pacientes intervenidos recibiera por lo menos 11 miligramos de artepilina C. Esta es una sustancia que es agonista de TRPA1, que lo que hace es estimular la sinapsis entre las neuronas gracias a un aumento en los impulsos nerviosos eléctricos. Siguiente.
Entre los resultados que encontramos entonces, este es el test Mini-Mental. Este test lo que permite es evaluar la sospecha de síntomas que son compatibles con la demencia y se observa que hay mayores resultados, un puntaje más alto en los pacientes tratados con propóleo y se da principalmente esa diferencia más o menos desde el mes número 6, es donde se encuentran a ver las mayores, se empiezan a ver las mayores diferencias, con diferencias significativas entre los dos grupos de tratamiento. También se evalúan los niveles de sustancias proinflamatorias, de citoquinas como la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, y de forma significativa se ven cambios con el uso del propóleo, siendo menor la concentración en este grupo de intervención, con diferencias significativas en los tiempos de evaluación en los mismos grupos y también entre los grupos de intervención. Se evalúan también otras sustancias antiinflamatorias. En este caso, únicamente se vieron diferencias significativas en el factor de crecimiento transformante beta, que tiene una función antiinflamatoria, pero en interleuquina 10 no se observaron efectos. En condiciones de inflamación también son muchos los estudios que se pueden encontrar, incluso los incluyen estos valores o estas variables de inflamación en otros condicionantes de salud, precisamente porque es el mecanismo que describen como el más involucrado en el efecto que tiene el propóleo y cada una de sus sustancias. Como se observa en esta imagen, la inflamación tiene múltiples vías, hay múltiples compuestos que se pueden evaluar, entonces la efectividad de una sustancia en el estudio pues va a depender de cuáles son esas variables que se van a determinar. Si en el estudio que presenté anteriormente en los ancianos únicamente hubiesen evaluado la interleuquina 10 como agente antiinflamatorio, entonces la conclusión de ese estudio hubiera sido que no tendría efectividad en sustancias antiinflamatorias. Sin embargo, ahí nos dimos cuenta que ese proceso o esa efectividad en antiinflamación debe evaluarse con otras variables para poder saber si tiene efecto en esta condición. En el caso de inflamación, tuvimos en cuenta este metaanálisis de estudios controlados en donde se encuentran diferencias significativas con el uso del propóleo en diferentes variables de inflamación. Siguiente, porfa. Aquí hablamos entonces de diferencias en los niveles de interleuquina 6, siguiente, de la proteína C reactiva, siguiente, el factor de necrosis tumoral alfa, que son tres de las variables de inflamación, son las más comunes y en todas ellas, mediante ese estudio, mediante ese metaanálisis, se logra concluir que hay una diferencia significativa siendo el propóleo coayudante en la disminución de estas variables. También encontramos evaluaciones del propóleo en la función renal. En estudios in vitro se evaluó el efecto que tenía el propóleo en la salud cardiovascular en ratones y allí se encontró que había una disminución en algunas variables de función renal. De allí nació pues como el interés de hacer estudios ya en humanos con el objetivo de saber cuál era el efecto que tenía en diferentes variables de función renal. Para esto entonces se implementó un estudio en hombres de 18 a 90 años que tenían un diagnóstico de enfermedad renal crónica. Fue un total de 32 personas. Se ofrecieron 250 miligramos de propóleo 2 veces en el día y el otro grupo tuvo un tratamiento con placebo y las tres variables que se observaron fueron la tasa de filtración glomerular, la proteinuria y la albuminuria. En estas variables es que podría uno definir cuál es la efectividad que hay en la prevención o tratamiento de enfermedad renal y allí lo que buscaban era evaluar un extracto estandarizado de propóleo verde buscando
el tratamiento con 35.5 miligramos de flavonoides totales y 77.96 miligramos de compuestos fenólicos totales, considerando que eran estos compuestos los que tienen efectividad en la disminución de estas variables. Allí lo que encontraron entonces fue una disminución significativa de la proteinuria. Esa disminución significativa se empezó a ver a partir del mes 6 de tratamiento y se mantuvo durante el resto de la intervención, y también se observa una disminución significativa a partir en el mes 12, en la valoración del mes 12, de la proteína, de la citoquina MCP1. ¿Qué hace esta citoquina? Ella promueve la captación de monocitos y la transformación en macrófagos, que es uno de los cambios que se observan a nivel celular cuando hay deterioro del tejido de la célula que estamos evaluando. Se relaciona entonces positivamente el uso del propóleo específicamente en estas dos variables de función renal, y los cambios pueden deberse nuevamente a una disminución del estrés oxidativo en esta zona y a una disminución de la infiltración renal de esos macrófagos por promover la captación de los monocitos por parte de la citoquina MCP1. Vamos a continuar entonces siguiendo esta línea. Ya hemos visto bastante evidencia del uso de propóleo o de la aplicación de propóleo, su administración en seres humanos, a la vez que también se ha hecho validaciones in vitro o en estudios en animales. Vemos que hay unas propiedades bastante interesantes del propóleo que se relacionan entonces con el tratamiento o como coadyuvante de algunas enfermedades, pero también gracias a esas mismas características que presenta, debido a sus componentes, también se presentan unas propiedades tecnológicas en el uso del propóleo. ¿Cuáles son dichas actividades? ¿Cuáles son esas propiedades que pueden llegar a ser funcionales desde el punto de vista tecnológico para la elaboración de alimentos? Pues, en primera instancia podríamos mencionar su actividad antimicrobiana, ser antifúngico, ser antibacteriano, es decir, una actividad de conservación del alimento. Gracias a su contenido de fenoles, de flavonoides, también tendría una función antioxidante, sobre todo en aquellos productos donde suele presentarse problemas de oxidación o cambios en los perfiles de las grasas o en los perfiles de algunas vitaminas como el ácido ascórbico, debido a su composición que previamente se ha referenciado en contenido de sustancias resinosas o sustancias lipídicas. También puede utilizarse como emulsionante, puede ser un potenciador también de sabor. Para algunas personas el sabor amargo puede no ser muy agradable, pero en cambio para otras personas sí ser del completo agrado. Puede ser un regulador de pH atendiendo también a su composición. Puede considerarse como un bioestabilizante debido a su presencia de compuestos antioxidantes. Si hay una, digamos, correlación con otras actividades que el mismo propóleo presenta, de mantener estables algunas moléculas que de lo contrario podrían convertirse en moléculas radicalarias, como nos mencionaba ahorita la compañera Natalia. Y por supuesto todo esto nos puede llevar a una modificación sensorial en el producto, donde no solamente es a través, como ese sentido del gusto, del olfato, sino también incluso en la parte visual, en el mismo tacto, en la misma forma como uno percibe el alimento. ¿Qué buscamos entonces? Incorporar ese propóleo con todas estas propiedades tecnológicas, pero también con esa evidencia clínica para que pueda tener ese efecto funcional en el organismo. En esta investigación que les voy a mostrar a continuación, nos habla de la conservación de un jugo de naranja usando propóleo. Básicamente se destacó esta investigación en cuanto a sus propiedades tecnológicas, porque las personas que estamos en el medio, los que trabajamos con alimentos, sabemos que el jugo de naranja, un jugo de mandarina, un jugo que presente un alto contenido de vitamina C, tiende a perder, digamos, esta forma reducida de la molécula por una forma o a convertirse en una forma oxidada, llevando a unas limitaciones en cuanto a su aprovechamiento, en cuanto a su consumo. Es un producto que se altera muy fácilmente en comparación con otros productos. Entonces, si el propóleo puede tener un efecto realmente significativo en un jugo de naranja,
Es de esperarse que en otras matrices donde la variabilidad o la descomposición que se puede presentar en algunos elementos constituyentes va a ser incluso muchísimo mejor. En este caso, entonces, se utilizó el propóleo en forma de emulsión para revisar qué efecto podría tener frente a diferentes microorganismos o frente a algunas actividades o algunas propiedades del alimento, del jugo de naranja. Acá en esta imagen podemos ver cómo la emulsión que contiene propóleo, el triangulito que ustedes pueden ver acá en el grafiquito, donde están las convenciones, puede presentar una gran actividad antimicrobiana frente a diferentes tipos de microorganismos aeróbicos, logrando reducciones logarítmicas, ¿sí? En escalas hasta de 3 reducciones logarítmicas por cada mililitro, es decir, una reducción bastante alta de microorganismos en comparación con otros, digamos, compuestos antimicrobianos que también suelen utilizarse para controlar el crecimiento de microorganismos, como el sorbato de potasio o como el benzoato de sodio. Si vemos la escala, si vemos este gráfico, durante ese tiempo de almacenamiento de 5 semanas, esa emulsión que contenía el propóleo se comportó igual de bien versus aquellos jugos de naranja que también tenían incorporado sorbato de potasio o benzoato de sodio, que representa el triángulo negro o el círculo rojo respectivamente. Y con respecto a una emulsión control, vemos cómo esta reducción logarítmica es bastante similar. Esto nos habla entonces de la capacidad antimicrobiana que puede tener el propóleo. También una característica importante es la apariencia, todo lo que tiene que ver con la escala CIELAB, es decir, con la luminosidad, con la coloración amarilla, con la coloración verde, con la coloración rojiza o un poco azul que pueda presentar el alimento. Es una escala que va a evaluar cómo un producto puede estropearse, cómo puede verse, digamos, pardeado, cómo incrementó su coloración debido a una oxidación de los elementos como la vitamina C o como lípidos, en este caso de la vitamina C, y si hay una menor variabilidad de estas propiedades, como por ejemplo la luminosidad, la que vemos acá en la imagen en la izquierda, entonces significaría que está haciendo un buen efecto el propóleo. Acá también entonces en esta imagen de la izquierda superior, vemos como el propóleo que está representado por este triángulo blanco, logra mantener una buena luminosidad o brillantez en el jugo de naranja y hay una clara diferencia significativa versus los otros tratamientos que incluían el sorbato de potasio, el benzoato de sodio o incluso la misma emulsión control que se utilizó. Esto es muy importante porque lo que les referiría ahorita, si el jugo se pone pardo, si el jugo se oscurece, va a estar relacionado con otra característica que es la oxidación de la vitamina C, entonces va a limitar su aprovechamiento. Acá vemos que en sí nos estaría presentando este deterioro en el alimento. Acá en este otro gráfico de la derecha, vemos cómo se da la transformación de un color verdoso a un color enrojecido, rojizo, y cómo también el uso del propóleo, nuevamente el triángulo que es blanco, ¿sí?, mantiene adecuados niveles en esta coloración verdosa para evitar precisamente que se dé como una limitación de su aprovechamiento. Aunque acá digamos que no hay diferencias significativas con los demás componentes o con los demás tratamientos, por lo menos se puede suponer que el propóleo sí puede ser una alternativa a estos otros componentes que son sintéticos o que son de amplio uso en alimentos, pero que pueden llegar a tener algunas reacciones adversas. En esta otra imagen vemos también la transformación como de un color azul a un color amarillento, que también va a demostrar una inestabilidad de la vitamina C. Acá podemos ver que esa transformación, esa coloración con respecto al jugo de naranja que tenía el propóleo no se presenta, o que al menos logra mantener el producto con las mejores características en términos sensoriales durante esas 5 semanas de evaluación. Y algo también importante que nos relacionaba ahorita Natalia, era su actividad antioxidante. Acá vemos cómo el propóleo también logra mantener unos niveles altos de ácido ascórbico en la imagen que están viendo ustedes sobre la derecha,
Ustedes pueden ver el contenido de ácido ascórbico desde la semana 0 hasta las 5 semanas, el periodo de finalización de la evaluación. Nuevamente vemos que entre más alto sea este punto, es porque se está manteniendo un mayor contenido de vitamina C o de ácido ascórbico. Vemos entonces que se presenta con la emulsión que tenía propóleo, la incorporación en este jugo de naranja, una mayor cantidad de vitamina C versus los otros tratamientos convencionales de sorbato de potasio o benzoato de sodio. También con respecto a las características de pH y de acidez titulable, se observa cómo este propóleo puede proteger o puede mantener estos dos niveles de estas variables físico-químicas en niveles óptimos o niveles adecuados para evitar el deterioro de los otros componentes de este jugo. Acá vemos el contenido de fenoles totales, claramente gracias a la incorporación de propóleo. En esta imagen de la izquierda, en el gráfico superior, vemos claramente unas grandes diferencias significativas con respecto a los demás, debido a que, como ya lo hemos visto, el propóleo tiene alto contenido de compuestos fenólicos, que va a aumentar entonces la capacidad antioxidante de este jugo de naranja. Ya no solamente va a estar ligada a la vitamina C, sino incluso aumentada debido a esos componentes propios del propóleo. Y ya vemos por acá sobre la imagen de la derecha, como también el uso del propóleo va a lograr una inhibición del DPPH, el cual es una molécula radicalaria sintética que se utiliza para evaluar también la capacidad que pueden tener algunas sustancias de quelar o de atrapar, de secuestrar radicales libres que de otra manera podrían generar acciones negativas, no solamente en los productos alimenticios, sino también al interior de nuestro organismo. Acá vemos que las tasas de inhibición del DPPH también a lo largo de estas 5 semanas se mantienen y son bastante similares a los otros productos convencionales, indicando entonces que definitivamente el uso del propóleo sí podría ser una alternativa no sintética para la conservación, para el mantenimiento de las características del jugo, pero también sobre todo para evitar el uso del sorbato del sorbato de potasio o el benzoato de sodio, que puede llegar a tener en unas condiciones elevadas algunos efectos adversos para la salud. Y si revisáramos la mayoría de productos alimenticios que consumimos hoy en día, que son de comercialización en masa, son muchos los productos que utilizan como conservantes al sorbato de potasio o al benzoato de sodio. O sea que se convierte también en una posibilidad de comercialización amplia para este propóleo. Vamos entonces ahora a entrar a revisar cuáles son esas fases que hemos considerado para el desarrollo de productos con propóleo, atendiendo precisamente toda esta evidencia tecnológica, esta evidencia química y toda esta evidencia clínica de los componentes del propóleo. Mencionaremos inicialmente que hay algo muy importante que necesitamos referenciar cuando se va a hacer diseño y desarrollo de productos, y es que ese producto que se desarrolla debe tener dos características como tal. Una es que sea saludable, sobre todo nosotros que somos del área de la nutrición, de las ciencias de los alimentos, pero que también sea comercial. Nada logramos con que el producto sea saludable, pero que no logre ser comercial, o viceversa, que sea comercial, pero que realmente no sea saludable. Entonces, para eso, para garantizar que sea saludable, necesitamos hacer una revisión cuidadosa para tener presente cuáles son esos componentes específicos bioactivos que pueden llegar a estar presentes en el alimento y que por tanto tienen una influencia funcional en la salud y en el bienestar del consumidor. Evidencia que claramente, como lo hemos señalado previamente, la tiene el propóleo y por tanto ya podríamos cumplir con este primer principio de ser saludable. El siguiente principio, que es que sea comercial, entonces nosotros tenemos que centrarnos en el desarrollo de productos que sean de fácil aceptación en el mercado que les es propio. Si nosotros diseñamos un producto con características o con notas sensoriales de productos que se comercializan en Asia, en Europa, en África, Norteamérica, probablemente así sea saludable, no va a ser tan comercial. Nosotros necesitamos desarrollar productos entonces que sean propios de nuestra cultura, que hagan parte de nuestra gastronomía, que sean, como su nombre lo indica, de este mercado que le es propio. Entonces, por eso es que cuando vamos a llegar ahorita al final de esta charla,
estaremos hablando de unos desarrollos, de unas experiencias que tuvimos, de productos muy comunes, pero que a la vez nos permite incorporar ese propóleo en las condiciones, en esas cantidades necesarias por porción, de forma que se pudiera lograr este efecto. Claramente vamos a ver que hay unas limitaciones en cuanto a las declaraciones nutricionales, pero que en principio estaríamos, digamos, contando con las cantidades que nos han referenciado de diferentes estudios clínicos. Desarrollar un producto no se hace de la noche a la mañana y hay que considerar muchos elementos en realidad para poder que el producto sea viable. Tenemos que referenciarnos, es decir, hacer una buena búsqueda bibliográfica de el alimento que queremos desarrollar, pero también de los ingredientes que queremos incorporar, como lo hemos hecho, por ejemplo, con el propóleo. Revisar la parte normativa, saber si estos ingredientes que, digamos, históricamente no se han utilizado para el desarrollo de alimentos, pero que sí se han utilizado para el desarrollo de otros productos como fitoterapéuticos, jarabes, incluso hasta suplementos, se pueden llegar a utilizar también en los alimentos sin ningún tipo de restricción. Si hay productos de referencia, pues eso también nos va a facilitar un poco reconocer esa viabilidad para el producto, ¿sí? Pero también nos puede limitar. Si ya hay un producto que existe con las características que estamos diseñando, entonces parecería como si estuviéramos haciendo un plagio, aunque en realidad en alimentos una modificación de un componente puede crear completamente otro producto. Y como referenciaba ahorita Natalia, el hecho de que una matriz alimenticia o que un alimento contenga diferentes materias primas donde pueden estar presentes diferentes componentes antinutricionales, diferentes contenidos de fibras, también puede hacer que se potencie o que se limite la acción de un componente con actividad biológica. Entonces, es fundamental eso. Revisar para esa viabilidad del producto cuáles son esas materias primas, cuál es el material de empaque que se va a utilizar para conservar, para favorecer la integridad de todos los componentes, revisar esa tecnología necesaria para que esa transformación de esas materias primas o esos ingredientes en el producto terminado sí se tenga y no de pronto se necesita hacer una inversión muy alta en equipos o en montar una planta de alimentos cuando en realidad de pronto se podría optar por buscar otro tipo de desarrollo. La misma planta de alimentos o la disponibilidad de maquiladores va a ser también un factor fundamental para poder desarrollar productos. Muchas veces nosotros nos quedamos con unos desarrollos muy interesantes, pero que no trascienden a una escala comercial debido a que no se cuenta con esa tecnología o que no se cuenta con esa facilidad en una instalación para hacer la producción. Y por supuesto tampoco podemos dejar de lado todo el tema de mercadeo. ¿Cuál es la población a la que va a estar dirigido el producto? Mire que ahora también Natalia nos referenciaba a diferentes grupos etarios, diferentes grupos de personas que habían sido intervenidos con propóleo. Y eso entonces también va a ser parte como de ese core que tenemos que considerar en el desarrollo. Cómo sería la distribución, cómo sería la comercialización, el modelo de negocio, toda la estrategia comercial que tiene que estar apoyando el desarrollo del producto. Considerando todas estas variables, considerando toda esta información para el desarrollo, es que finalmente entonces uno puede decir, tenemos un producto viable. Y entonces empecemos a ajustar todos los parámetros que sean necesarios para poder que esto sea una realidad. En esta fase de ideación, esta fase de incubación como de ideas, de revisar qué es lo que se va a hacer, entonces hay algo desde la experimentación, desde la ideación, que debemos tener presentes. Y es que si bien en una matriz alimenticia podemos tener múltiples componentes, vitaminas, aminoácidos, proteínas, vegetales, fibras, plantas, extractos, diferentes tipos de minerales, diferentes tipos de elementos que tienen esa actividad biológica o esa actividad antioxidante, tenemos que ser muy precavidos con las interacciones que se pueden presentar entre ellos. No siempre por tener mayor cantidad de un compuesto o de una serie de compuestos se va a lograr una mejor actividad o una mayor biodisponibilidad de un nutriente en dicho alimento. Muchas veces el tener una matriz tan compleja, un alimento tan denso en nutrientes, tan alto en calorías, podría limitar su aprovechamiento. Entonces, en vez de estar haciendo algo beneficioso, podríamos estar haciendo algo que está en contravía de lo que realmente queremos lograr con el producto. Por tanto, entonces, al evaluar
estos ítems, estos elementos que mencionaba, hay unos aspectos claves, unos diferenciadores que debemos reconocer y que debemos tener presente. El aporte nutricional, lo funcional que puede ser, si es innovador o no lo es, o si se trata de una innovación incremental, esa población, ese público objetivo, el mercado, a dónde está orientado, cómo se hará la orientación y hasta el mismo envase o el empaque, porque como digamos a nivel coloquial uno conoce, todo entra por los ojos. Si el envase, si el empaque no son atractivos, no tienen un diseño que sea agradable para esa población objetivo, probablemente, a pesar de todas las excelentes características que pueda tener el producto, no se aprovecharía, el consumidor no lo compraría. También algunos aspectos claves, como es el metabolismo, digamos que no se metaboliza igual cuando yo consumo un nutriente, una proteína aislada, que cuando yo metabolizo, que cuando yo voy a administrarme o a consumir un producto que viene mezclado con diferentes elementos, ¿sí? Con diferentes nutrientes. Es por eso que todo lo que es genérico, tanto a nivel, digamos, del área farmacéutica como del área de los alimentos, debe hacerse una validación o unos estudios, digamos, especializados de biodisponibilidad, de tasas de absorción, para definitivamente comprobar si algo que está presente en el alimento podría llegar a limitar su aprovechamiento. Entonces, por eso es muy importante reconocer cuál es todo ese metabolismo en ese alimento, cómo se da la digestión, si se da una absorción intestinal, si se da un ciclo enterohepático, si hay una circulación sanguínea del componente intacto o si ese componente previo a su absorción por el enterocito ha tenido algún tipo de cambio estructural, un tipo de cambio debido a ese metabolismo y hace que cuando llegue a ese órgano diana o a ese tejido específico, ya llegue transformado y no como la molécula que inicialmente era. Igualmente, tener presente cómo se da la eliminación de los componentes que se generan después de ese metabolismo, ¿sí? Porque si no, también podríamos estar del lado de un componente que en vez de hacer algo beneficioso, también podría empezar a generar una toxicidad por acumulación en los diferentes tejidos y órganos. Miren que en realidad entonces hay que considerar muchos elementos desde antes de desarrollar el producto para poder que en vez de algo negativo, sí realmente nos traiga un beneficio. Es por esto que todo lo que son ingredientes... ¿Hola? Tenemos 5 minutos para abrir también la sesión de preguntas e interacción con los asistentes. Listo, Andrés. Si nos das por lo menos unos 10 minuticos más, te agradeceremos. Adelante, sí. Listo. Entonces es por eso que los diferentes ingredientes, los diferentes tipos de materias primas, siempre es oportuno hacer estudios de composición, de caracterización química, de seguridad y toxicidad, para poder que cuando se incorporen en un producto tengan una estabilidad, sean seguros, sean eficaces, pero que también se controlen las interacciones, de manera que cuando el consumidor final lo consuma, valga la redundancia, se tenga un efecto. Se puede evaluar un biomarcador, como nos señalaba ahorita Natalia, los diferentes estudios clínicos que nos mostraba, que nos enseñaba, y por tanto se puede atribuir un parámetro de función, un biomarcador en ese organismo versus el alimento que se estaba dando en administración, ¿cierto? Esa evidencia es la que se va a requerir para poder desarrollar esos productos con propóleo, donde adicional a esas características que ya mencionábamos, esas propiedades, estamos buscando desarrollar un alimento con efectos que sean fisiológicos, que sean, digamos, demostrables, que tengan promoción, que generen promoción de la salud y prevención de enfermedades. Hasta este punto, digamos que nosotros lo que hacemos es una extrapolación de esos resultados, aunque como también se referenciaba previamente, no es el ideal, ¿cierto? Porque todos los organismos pueden, digamos, administrar, metabolizar de forma diferente los diferentes nutrientes que llegan a este. Cuando tenemos como definidos varios de estos elementos que previamente señalaba, entonces podemos establecer fórmulas cual y cuantitativas, es decir, qué ingredientes vamos a utilizar, en qué concentraciones, en qué porcentaje cada uno de ellos, ajustamos esas variables, con esa composición vamos a identificar cuál es la respuesta que tenemos en el alimento, es decir, sensorialmente cómo se percibe, nutricionalmente
cómo es su aporte, microbiológicamente se conserva bien o no se conserva, ¿sí? Y una vez definido y después de haber hecho muchas réplicas de esa mejor formulación, entonces pasamos a hacer una evaluación más completa a nivel sensorial, a nivel físico-químico y a nivel microbiológico, entendiendo claramente que independientemente de que desde el punto de vista microbiológico físico-químico sea un alimento seguro, es el parámetro sensorial o esas características sensoriales las que nos pueden limitar mucho el aprovechamiento por parte del consumidor. Por eso es que se hace necesario la validación sensorial, que nuestra compañera Natalia es nuestra experta en este tipo de análisis en los alimentos. Bueno, la validación sensorial, incluso en el propóleo, es de gran importancia precisamente por esa residualidad que tiene en sabores amargos, y esa validación lo que nos va a permitir es conocer cuál es esa característica primordial cuando se hace una caracterización de la materia prima como tal, y que posteriormente todas esas características sensoriales van a ser llevados al alimento final. Entonces se convierte en una herramienta que nos va a permitir tener un control de calidad desde el punto inicial del desarrollo hasta el consumo de la población. Y son condiciones que no podemos validar mediante métodos analíticos, sino que requieren el contacto directo del producto desarrollado y de la materia prima con el potencial consumidor, inicialmente por el grupo de desarrollo, pero posteriormente con el grupo consumidor. Es por esto que podemos utilizar diferentes tipos de pruebas. Dentro de estas están las analíticas, que se realizan habitualmente por el grupo de desarrollo o por un panel entrenado, en donde nos permite reconocer cuáles son esos atributos más determinantes del producto que se esté evaluando, pudiendo llegar a una conclusión sobre la calidad. Y posteriormente se lleva al desarrollo de pruebas afectivas o hedónicas, en donde es ya la población consumidora la que nos va a dar respuestas sobre si el producto es aprobado o no es aprobado desde el punto de vista sensorial, para llevarlo a una posterior comercialización. Hay múltiples metodologías, nos podríamos quedar un buen rato hablando de cada una de las metodologías sensoriales, y por esto seleccionar la metodología más apropiada es lo que nos va a llevar a concluir sobre la aceptabilidad del producto. Así es. Entonces, definiendo todo esto, dependiendo de los ingredientes que se hayan utilizado en la formulación, vamos a poder tener el aporte nutricional de cada uno de estos desarrollos. Vamos a poder también organizar una tabla nutricional, que es la información que cada consumidor va a poder reconocer y que le va a permitir poder tener digamos, una oportunidad de comprar un producto de forma consciente, gracias a la información, digamos, que se tenga a nivel de cada uno de los componentes del alimento y cómo está, digamos, referenciado o ligado a alguna función a nivel del organismo. Entonces se pueden tener unas declaraciones nutricionales donde, si por ejemplo se tienen cierto aporte de un grupo de vitaminas o de un grupo de minerales, se podría relacionar, por ejemplo, en este caso, como en la imagen, de vitaminas del complejo B, la vitamina A más hierro, zinc y selenio, una función del sistema inmunitario, el calcio relacionarlo con función de enzimas digestivas o con función muscular y neurotransmisión, el magnesio con el mantenimiento de dientes sanos o con función muscular, incluido músculo cardíaco, y por qué no, entonces, tener unas declaraciones nutricionales, pero ser necesario la evidencia clínica, con el propóleo mezclado con otras vitaminas o con otros minerales en un producto, de manera que pueda ligarse a una actividad farmacológica. Pero para ello pues, necesitaría hacerse toda la validación. El primer paso es incorporar el propóleo, y el siguiente paso es lograr esa evidencia clínica que anteriormente se mencionaba. Es por eso que, si bien hay unas declaraciones nutricionales que ya existen, hay otras declaraciones que tendrán que validarse, y para eso se necesitará hacer un ensayo clínico con protocolos, con unas metodologías claramente definidas e identificadas, pasando previamente por un comité de ética que avale esa intervención en humanos, de manera que después de terminar ese estudio clínico, se determine si ese producto que tenía esos ingredientes funcionales, como previamente se habían listado, si tienen ese efecto funcional en el organismo. También tendríamos que pensar en los estudios de estabilidad y de vida útil para poder indicar si el alimento que se está diseñando cumple o no cumple
con unos requisitos para ser comercial, con unos parámetros de calidad que se espera el consumidor también pueda disfrutar. Esos estudios de estabilidad pues, van a tener unas condiciones que acá quedan referenciadas para de pronto posterior consulta. Igual nosotros tenemos las puertas de la Facultad de Central en todo momento dispuestas a atender requerimientos o solicitudes específicas de ustedes. Y dicho esto, pasamos a hablar precisamente de los prototipos de alimentos funcionales con propóleos que hemos desarrollado, atendiendo a que vamos a conservar un secreto industrial de algunas de estas formulaciones que van a ser parte de los informes que se entregarán a los diferentes apicultores. Lo primero que realizamos para poder desarrollar estas matrices fue el establecimiento del perfil sensorial del propóleo como la materia prima. Esto se realizó con panelistas entrenados de la universidad y el fin de esto era identificar cuáles eran los atributos más predominantes de la materia prima que pudieran pasar al producto a desarrollar. ¿Qué encontramos en ese perfil sensorial? Este gráfico nos muestra cuáles son los atributos más predominantes en donde está la pegajosidad, el sabor amargo, el sabor aromático y la intensidad del olor como los más fuertes. El amargo sería el que más deterioro o defecto podría generar en la evaluación con consumidores, entonces debíamos tener en cuenta algunos enmascaradores de sabor o matrices alimentarias que nos permitieran disminuir la intensidad de este atributo. Nos dimos cuenta que el sometimiento al calor es uno de los tratamientos que más intervienen en el incremento de ese sabor amargo, que esto me da respuesta a una de las preguntas que tiene uno de los participantes, y es la inclusión en materias, en matrices cárnicas, y también hay estudios de adición de ese propóleo en matrices cárnicas y se observa que el sabor amargo es supremamente fuerte, entonces hay intensificación por calor. Adicionalmente, por las características sensoriales se sugiere utilizar alimentos que tengan un tamaño de porción superior, esto permitiendo que todas esas características sensoriales que tiene el propóleo como tal puedan ser un poco diseminadas o distribuidas en la totalidad de la porción. También se llevó a cabo el desarrollo de diferentes productos, ya hemos realizado varias matrices, una de ellas fue la incorporación del propóleo en tortas de zanahoria, se llevó a cabo la inclusión de diferentes dosis de propóleo por porción y se llegó a una formulación siguiente, Fiber, en donde se adicionaron inicialmente 500 miligramos de propóleo. Fue una dosis en donde el sabor amargo es un amargo metálico, muy aromático, muy marcado, no tuvo buena respuesta sensorial. Luego se hizo una disminución en esas dosis de propóleo hasta 350 miligramos y ahí encontramos un nivel de preferencia supremamente bajo, que lo que buscamos son niveles de preferencia superiores a 8 para decir que es un producto que podría ser comercializado. A partir de esto, entonces, llevamos a cabo nuevas formulaciones, procurando utilizar algunos ingredientes que nos permitieran enmascarar un poco ese sabor, que fue la panela. Ahí se hicieron 2 formulaciones. Siguiente, Fiber. Y en estas formulaciones, pues logramos una de ellas, era la que mayor contenido de panela tenía, con un nivel de preferencia de 8.8, siendo un producto susceptible de ser comercializado. También entonces el desarrollo de barras de cereal. En estas barras de cereal también se iniciaron formulaciones con 500 gramos de propóleo por porción en barritas de alrededor de 40 gramos. Esas barras también, como referenciaba la compañera Natalia, presentaban unos sabores bastante pronunciados amargos, marcado sabor amargo, y por eso se volvieron a hacer nuevas formulaciones, y para esto pues se bajó un poco la concentración del propóleo y adicionalmente nuevos sabores que sirvieran también como enmascarantes o enmascaradores de dicho sabor amargo, como el de chai, cacao, chip de chocolates, coco, chocolate amargo, entre otros. Acá vemos entonces una primera prueba con estas formulaciones para las barras de cereal, incluyendo los 500 miligramos. En estos 3 casos, digamos que no se lograba tener ese margen que nos hablaba la compañera Natalia, de un 80% o por encima de 8, una escala de 10.
En este caso, solamente esa formulación con estas nueces, con estas almendras, con esta relación de ingredientes que vemos inicialmente, logró una aceptación del 66% de los evaluadores, pero aún indicando que tenía que hacerse una mejor formulación porque el sabor amargo era bastante pronunciado. Sabemos que en cuestión de alimentos que sean funcionales, el consumidor tiende a ser más tolerante, tiende a decir como, no me interesa, no me importa que tenga este sabor, pero sin lugar a dudas puede llegar a convertirse en un limitante para otros públicos. Acá vemos entonces las reformulaciones, unas segundas pruebas con los saborizantes de té chai, cacao más chip de chocolate o coco más chip de chocolates, donde los niveles de preferencia y las dos primeras fueron bastante similares a la anterior, pero con el coco y con los chips de chocolate se logró un nivel de preferencia de 8, con inclusive una concentración de 500 miligramos de propóleo en la formulación. También unas formulaciones de unas Energy Balls, unas barritas como una especie de barras, pero en este caso pues en forma de bola, con 400 miligramos de propóleo por unidad, con diferentes incorporaciones de otros ingredientes como los previamente señalados, cacao en polvo, chips de chocolate, logrando un nivel de preferencia de 8.5, el de coco y arándanos deshidratados logrando un nivel de preferencia de 9.2, de chips de chocolates y de chocolate amargo para fundir con un nivel de preferencia de 9.1. En este caso, estas tres formulaciones de las Energy Balls podrían considerarse que son productos que se pueden ya escalar comercialmente porque tienen un gran nivel de aceptación por parte de los evaluadores. También desarrollamos unas bebidas a base digamos, de hierbas, de especias, manzanilla, jengibre, canela, romero, y endulzada con miel, con panela, con sucralosa, y también con diferentes productos cítricos como el limón, pensando en rescatar también bebidas o productos como de nuestro país, de las diferentes regiones, y dando como una oportunidad también para estas otras materias primas de utilizarse en ellas. Entonces tenemos una bebida con manzanilla, miel y jengibre, una bebida tipo guandolo y una bebida tipo canela y romero. En las tres bebidas, digamos, la que presentó una menor aceptación fue la de manzanilla, miel y jengibre, con un nivel de preferencia de 7, aunque posiblemente si ampliamos ese público evaluador de las bebidas, podríamos tener un nivel de preferencia mayor o menor, ¿cierto? Acá la dosis de propóleo o la cantidad de propóleo por cada porción es de 380 miligramos. En todos los casos que hemos referenciado, estamos contemplando el uso de propóleo en concentraciones iguales o mayores a las que reportaron los diferentes estudios clínicos. En el caso del guandolo y canela y romero, unos niveles de preferencia mayores a 9. Son productos que fueron muy bien evaluados y son productos que en realidad nos gustaría que muchos de ustedes tuvieran la oportunidad de encontrar en un almacén de cadena. ¿Qué llegamos a concluir entonces con todo este trabajo que hemos realizado y con esta presentación que les hemos presentado el día de hoy? Tenemos una alta variabilidad en el propóleo, entonces siempre va a ser necesario la caracterización para reconocer cuáles son esos componentes funcionales, para reconocer esas propiedades tecnológicas que se pueden tener. También desde el punto de vista sensorial, tener en cuenta que no necesariamente hay que enmascarar ese sabor amargo, pues digamos que fue desde el punto de vista de preferencia de nuestro panel, pero nos encontramos que hay población que ese sabor amargo incluso lo encuentra atractivo. Fundamental tener en cuenta la evidencia clínica y preclínica de las actividades farmacológicas que tiene el compuesto, sin decir que esto ya nos va a decir lo que debe ser el producto o la efectividad que va a tener el producto que desarrollemos, así sea con las mismas dosis. Recordemos esa variabilidad tan grande que encontramos en resultados, incluso en grupos poblacionales con condiciones de salud similares. La variabilidad del grupo poblacional es lo que he venido mencionando, y es que no podemos extrapolar los resultados ni desde los estudios in vitro hacia humanos, ni de los mismos estudios en humanos hacia nuestras poblaciones, lo cual nos lleva a que los productos que se desarrollen tengan que llevarse a posteriores estudios para poder generar proclamas relacionadas con la efectividad en algunas condiciones de salud. Exactamente. Nosotros garantizamos digamos, las dosis que se han encontrado en esos estudios clínicos, pero eso no significa, como lo referenciaba la compañera Natalia, que entonces ya se tenga
la evidencia clínica como tal con estos productos que se están desarrollando. Unas referencias y muchas gracias por su atención a esta charla el día de hoy. Quedamos atentos entonces a preguntas del público si los hay, Andrés, y nos disculpan que de pronto nos hayamos pasado un poco de tiempo. No hay ningún problema. Agradecemos al doctor Fairberg y a la doctora Natalia por tan excelente charla. Vamos entonces a dar paso a la sesión de preguntas. Antes vamos a ver un pequeño video y ya vamos a abrir la sesión de preguntas como tal. Educar para sembrar esperanza. Educar para transformar vidas. Educar para evolucionar. En la Universidad de AFIT, educar es forjar humanidad y sociedad. Y a partir de ese propósito, fortalecemos vínculos de confianza perdurables y significativos. Dotamos de sentido cada una de nuestras acciones. Impulsamos transformaciones con ciencia, desde el rigor científico, desde la reflexión constante sobre nuestro papel en la sociedad y con un compromiso permanente con la excelencia para aportar a la construcción de un futuro promisorio para todos. Somos equitativos y solidarios. Formamos seres humanos y ciudadanos íntegros, con sentido ético y valores que comprenden la realidad del otro con respeto y tolerancia. Y abrimos puertas para que el pensamiento plural. Contribuimos al desarrollo sostenible de la humanidad. En EAFIT hacemos del aprendizaje una experiencia integral de vida, en la que los estudiantes son protagonistas de su proceso de formación. Los docentes son referentes y guías que inspiran y acompañan el camino. En la que los retos, la flexibilidad y la convergencia de saberes también son oportunidades para aprender, para innovar. En la que extendemos los horizontes para ser una comunidad con visión global e impacto regional y local. En la que vivimos y sentimos el bienestar individual y colectivo. Seremos la universidad para todas las generaciones. En EAFIT, la curiosidad, la exploración, la creatividad y el asombro son las bases de nuestro quehacer científico. Y las preguntas son motor para la construcción de nuevo conocimiento. Somos una comunidad que contribuye al acervo investigativo. Sembramos interacciones entre el descubrimiento y la creación. Por eso somos un epicentro físico y digital de la cultura. Preservamos la memoria, promovemos nuevos talentos y diseminamos expresiones artísticas a través de una oferta coherente, dinámica y diversa. Seremos un ecosistema inteligente en permanente renovación. En EAFIT generamos alianzas para construir sociedad. Con responsabilidad ofrecemos soluciones pertinentes a los desafíos actuales y futuros. Con compromiso fomentamos la innovación y el emprendimiento. Con audacia ponemos a disposición del entorno conocimientos que aportan a la construcción del tejido social y productivo. Con coherencia ambiental protegemos nuestra casa común. Con transparencia y conciencia cuidamos los recursos financieros para servir a la educación. Con convicción formamos generaciones de mujeres y hombres líderes que dejan huella. Conectamos propósitos con conocimiento. En nuestra Universidad Parque educamos en las aulas y formamos en un campus donde infraestructura de vanguardia, cultura, pedagogía y naturaleza se conjugan en un mismo lugar. Portamos el legado de promocionar nuestra universidad en permanente cambio. Creemos en el poder transformador de la educación.
Reafirmamos todos los días para qué existimos. Inspiramos vidas y irradiamos conocimiento para forjar humanidad y sociedad. Universidad de Arte. Inspira, crea, transforma. Bueno, agradecemos un saludo muy especial a quienes nos acompañan conectados desde nuestro canal en Facebook. Un saludo también a Willington y Darnelli desde Pereira, a Elkin Beusaquillo desde Santiago, Putumayo, Martín Urbina de Saravena, Cauca, Juan García y Yari Rossi de Guatavita, Cundinamarca, y a las asociaciones de apicultores que se encuentran en todo el departamento de Antioquia. Agradecemos entonces a todos los asistentes a esta sesión y vamos a abrir entonces la sesión de preguntas. Entonces nos plantean desde el chat. Buenos días, señores ponentes. ¿Es recomendable el consumo moderado de propóleos naturales como alimento funcional solo con registro sanitario en Colombia? A ver, yo qué les puedo decir. Lo que pasa es que cuando uno consume o tiene a disposición un producto que tiene una autorización sanitaria, eso da un poco más de confianza, eso da un poco más de tranquilidad y puede pensar que al menos pasó por algún tratamiento o algún proceso que garantiza su inocuidad, su seguridad. Sin embargo, si consideramos la matriz misma que es el propóleo, es un producto muy seguro. Es decir, que incluso sin tener una autorización sanitaria, podría uno pensar que no representaría ningún riesgo en su consumo, más si de pronto se tiene cierta cercanía con ese productor del propóleo. Pero mi recomendación técnica es, si usted va a consumir un producto que contiene propóleo y que ya se está como distribuyendo, comercializando en el canal que sea, lo ideal siempre va a ser entonces exigir la autorización sanitaria del INVIMA. Y tener en cuenta que esa funcionalidad es posible que se dé o es posible que no. Recordemos esa variabilidad que puede generarse por grupos poblacionales o al avance, al nivel de progresión de la patología que se quiera abordar. Exactamente. Muchísimas gracias. Nos preguntan también desde nuestro canal de Facebook. Si se incorpora propóleos a un producto alimentario, ¿se podría llamar entonces como un nutracéutico? Para en realidad denominar, a ver, definamos algo, un elemento nutracéutico como tal, o un producto nutracéutico, en realidad hace más alusión a un componente aislado que tiene una actividad biológica. Es decir, que si yo incorporo el propóleo que tiene elementos nutracéuticos en la formulación de un alimento, más fácilmente este podría denominarse un alimento funcional. Sin embargo, para poder técnicamente llamarlo alimento funcional, necesitaría tener toda esta validación que previamente hemos realizado, incluyendo, claro está, la evaluación mediante un estudio clínico o una intervención en un grupo poblacional. El audio, Andrés, que está apagado. Muchas gracias. Nos preguntan también, ¿para la aplicación en matrices de cárnicos se podría utilizar? Bueno, ya se han hecho, incluso ya hemos revisado algunos estudios en donde se ha incorporado en matrices cárnicas y el resultado sensorial no es bueno, ¿sí?
¿Por qué puede presentarse este resultado? El sabor amargo metálico muestra una alta intensidad y esto se puede deber al tratamiento térmico, que eso nosotros también lo hemos identificado en las matrices que hemos desarrollado, y es que cuando el producto hay que llevarlo, hay que someterlo al calor, inmediatamente incrementa la intensidad de este sabor. Y también puede darse a que esos compuestos que generan aroma, sabor, usualmente son muy liposolubles, y en matrices que tienen contenido de grasa elevado puede percibirse también mucho más estos sabores que no son deseados. Entonces es más desde el punto de vista sensorial en donde podríamos encontrar algunos defectos en el producto. Muchísimas gracias, doctora Natalia. ¿El propóleo necesita algún tratamiento físico antes de ser consumido de manera natural? Bueno, pues nosotros lo hemos adicionado directamente, como viene desde las colmenas. Lo que en algunas ocasiones se puede hacer es pulverizarlo un poco porque es una matriz muy resinosa. Entonces, si lo incorporamos directo, pues pueden generarse algunos grumos. Entonces, tal vez un poco la pulverización, lo hemos hecho incluso en licuadora casera. También está la posibilidad de incorporarlo como extracto, ¿sí? Que posiblemente ahí van a estar más concentrados sus compuestos funcionales. Importante pues conocer cómo es esa cadena desde la colmena hasta que llega al lugar donde lo vamos a manipular, más por un tema de evitar contaminación cruzada o deterioro microbiológico de esa materia prima. Y también como para volver a relacionar lo que les indicaba ahorita, el propóleo es un producto bastante autoestable, un producto que contiene elementos antimicrobianos, entonces desde el punto de vista de la inocuidad, casi que no tendría ninguna limitante para su consumo directo, sin siquiera algún tipo de pasteurización o de higienización, de algún método de higienización. Ya incluso, como referencia ahorita mi compañera, cuando el propóleo no se somete a calor, se puede de forma natural enmascarar más ese sabor amargo. O sea que, en principio, la persona se podría consumirlo directamente como si fuera un snack, ¿cierto? No le representaría un riesgo, pero tiene que tener presente la trazabilidad también que referenciaba ella con el producto, porque puede que el alimento sea estable, pero que de pronto por la manipulación higiénica, digamos, no tan bien hecha, sí pueda llegar a presentar algún riesgo. Muchísimas gracias. Nos preguntan también desde nuestro canal de Facebook, ¿cómo se define la concentración máxima que debe tener un alimento con propóleos que tienen propiedades antiproliferativas? Bueno, en los estudios que se han mostrado desde actividad antiproliferativa se han usado dosis entre 500 miligramos a 1500 miligramos. No hay aquellos que nos muestren alguna dosis de toxicidad, entonces no podríamos responder a esta pregunta con certeza. Y otra cosa importante para mencionar acá es que una sola porción de un alimento no necesariamente tiene que llevar la cantidad que tiene el efecto clínico, ¿cierto? Podría decirse, por ejemplo, si ya tuviéramos una evidencia más clara, que fuera 1500 miligramos de propóleo al día. De esos 1500 miligramos de propóleo se podría dividir en 3 porciones del alimento para consumir en el transcurso del día, ¿cierto? Con base en esa información, entonces uno podría identificar cuál es el porcentaje que podría poner en el alimento para que cada porción represente una parte de ese total. Listo, agradecemos. ¿Alguno de los participantes quiere hacer otra pregunta o compartirnos alguna experiencia específica en el tema? Muy bien, bueno, agradecemos entonces al doctor Fiber, a la doctora Natalia por compartir el día de hoy. Los invitamos entonces nuevamente a que nos acompañen el próximo sábado con la charla titulada Aplicaciones odontológicas de los propóleos,
por el doctor Alejandro Peláez. Con esto entonces damos fin a la sesión del día de hoy y los esperamos la próxima semana. Un abrazo para todos. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Chao, gracias.